Bueno, como de todos es sabido, ya tenemos un nuevo consejo en Bogotá, ¿no? Aunque la lista final aún está por conocerse oficialmente, porque en que Susana Muhammad de la Colombia Humana en este momento tiene la última curul, cambio radical, apeló para defender los intereses de su candidato César García y el proceso está ahora en manos del Consejo Nacional Electoral. Manolito, ojalá lo definan antes de que empiece, se posicione el nuevo consejo, ¿no? El martes sería una buena idea. Sería un favor para la ciudad, pero Sí. es que el martes, por ejemplo, los concejales nuevos y los antiguos van a tener unos cursos que da la ESAP que son obligatorios. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Va Susana o va César García? Invítenle los dos. Pe- Y al otro eso le me dicen, dijo- bueno, se ganó un curso gratis. Eso me dijo Patricia Mosquera. Va a tener que invitar a los dos, porque resulta que la decisión del Consejo Nacional Electoral se va a dar el martes. Entonces el martes, y se dará en la tarde porque es toda la mañana en sala plena y solo se conocerá en la tarde y mientras hacen la acreditación. Y la no les apelación, dan- y la apelación a la decisión, Manolito, ¿cuándo se Exactamente. da? No, y otro lío, ojo, otro lío. Por ejemplo, para ellos que son concejales electos y que son nuevos, para posesionarse ellos necesitan papeles y si no tienen la credencial y el Consejo Nacional Electoral no ha declarado la elección del Consejo. En todo caso, por es un ahora... medio lío. Tenemos, sí, medio lío no, completico. Tenemos 25 nombres nuevos por ahora, incluyendo, contemos pues el nombre de Susana Muhammad. Es una cifra importante que viene a renovar las fuerzas políticas en la ciudad. Y aquí en Despierta Bogotá hemos conocido a algunos de ellos, vamos a intentar conocerlos a todos. Y es importante para nosotros, para los ciudadanos, para la ciudad, los televidentes, saber quiénes van a estar en el cabildo, qué piensan, qué ideas los llevaron a la corporación y a qué se comprometen. Hoy tenemos dos de esos nuevos nombres. Carlos Carrillo es un diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en diseño y arte de la Universidad de Donghua, allá en Shanghái. ¿Cómo se pronuncia? Donghua. Donghua. Porque además eso tiene como cuatro cadencias, el mandarín. Correcto, es una Y si lengua usted tonal. cambia una cadencia, puede decir, en una cadencia puede decir almohada y en la otra puede decir perro que está orinando en el parque. O sea, Así una es. cosa completamente distinta, ¿no? Así es, sí, es una lengua tonal, tiene 4 tonos, uno sostenido, uno ascendente, uno que baja y sube y el acento como el nuestro, como en atul. ¿Y se aprende fácil? La verdad no. Sí, se La aprende verdad fácil. es- Si usted nació allá y ha vivido más o menos 30 años, empieza a hablarlo bien, Manolito. Es que yo oigo, que a propósito de lo que decían, es que yo oigo difícil. a un amigo que es don Julio Sánchez, dice, Shanghai, Shanghai. Shanghai, sí. Eso tiene su cadencia. Eh. En todo caso, bueno, el profesor Carrillo fue profesor de la Universidad del Bosque, ha trabajado en temas de urbanismo, llegó al Consejo por el Polo Democrático, logró una importante votación, creo que la mejor de un candidato de izquierda. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? O concejal. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes, para Carolina, Manolito. Hace tiempo no venía a Canal Capital, desde los días de la revocatoria de Enrique Peñalosa no los visitaba y bueno, muy contento de estar acá y compartir con ustedes un rato. Y está con nosotros Carolina Arbeláez, ella es abogada, está terminando una maestría, tiene 5 años de experiencia en los sectores público y privado, llegó al Consejo por el partido Cambio Radical. Concejal, bienvenida, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A Carlos y a Manolito, muy buenos días. Concejal, Carolina Arbeláez, ¿usted cuáles fueron las promesas que le hizo o digamos los compromisos que hizo con sus electores básicos que la llevaron a tener esa curva? Bueno, dentro de nuestras prioridades y estuvimos recorriendo toda la ciudad diciéndole a los bogotanos que íbamos a llegar al Consejo Bogotá a trabajar por las familias, a defender a nuestros niños, a trabajar por liberar la ciudad de las drogas. Entonces ahí estuvimos activos. Y cuando usted habla de haciendo- familias, ¿a qué tipo de familia se refiere? ¿Se refiere a un tipo de familia concreto o de No, qué? nuestra familia es inclusive una persona con su perrito, o sea... Acepta pues digamos una familia total, conformada total, por una diversidad total. y entonces la familia Soy como una núcleo. mujer totalmente amplia en la mente y creo que tenemos que trabajar para todos. Sí. Y esa defensa de la familia, ¿en qué consiste? Como llamar Sobre a todo donde la leyes que no prioridad haya- sean nuestros niños, Ajá. Manolito, donde podamos de alguna manera salir a la defensa de ellos, porque creo que hoy nuestra sociedad pues está en deuda con ellos. Entonces, ahí es muy claro Deudas que lo que como queremos... por ejemplo, protección a su seguridad, a la Educación, educación. cobertura, protección,
la droga que tanto daño le hace pues a la sociedad y a los niños. Entonces hoy celebro que el Congreso de la República sancionó una ley que permite que el consumo de drogas se aleje de los espacios escolares y de los parques. Hoy fue un proyecto de cambio radical que salió adelante, pero debemos ir un poco más allá. ¿Usted le gusta que se elimine ese consumo de drogas en todo el espacio público? Me refiero de la puerta de la casa para afuera, en cualquier parte, pero de la puerta para adentro no. Sí, eso es problema de cada quien. ¿Y de los niños que están adentro de esa puerta? No, pues obviamente eso tiene que tener también sus límites. Perfecto. Concejal Carlos Carrillo, bienvenido. ¿Y qué lo llevó, cree usted? ¿Cuál fue las propuestas que le hizo a la comunidad que lo llevaron a esa votación tan importante? Sí, una votación muy generosa, hay que decirlo, y aprovecho para agradecerle a las personas que depositaron ese voto de confianza. Fue la mayor votación en la historia del Polo Democrático Alternativo al Consejo. Es una elección muy difícil en el Consejo. En esta elección había más de 500, casi 550 candidatos, hay mucha dispersión. Fue una campaña hecha sin recursos económicos, sin estructura política, sin cuñas, sin vallas. Y la verdad es que eso implica una enorme responsabilidad, y esa responsabilidad pues es básicamente hacer un control político con independencia y con rigor, obviamente con sensatez, que fue la principal propuesta que yo le hice al electorado. Digamos que durante la campaña yo tuve unas diferencias públicas con la candidatura que apoyaba a mi partido, que es la de la hoy alcaldesa, hoy Claudia López. Y pues el reto será hacer un control político independiente a pesar de estar en la bancada de gobierno. Eso es algo que pues es un reto, porque si bien estoy en la bancada de gobierno, habrá cosas en las que por supuesto acompañaré las iniciativas de la alcaldesa, pero hay otras en las que los desacuerdos siguen, particularmente el tema del metro, que ha sido muy polémico y con el que la alcaldesa insiste en seguir. Y bueno, pues hay que hacer esa independencia. Otro con el tema del metro particularmente, usted siempre ha apoyado un metro subterráneo. Más que subterráneo, un metro de verdad. Es que el COMPES 3900 no es un metro. Eso es algo que hay que decirle a los televidentes con toda claridad. Eso es un mar de buses con un trencito así de grandecito de premio de consolación para los que llevamos 70 años pidiéndole metro a este gobierno, que ha sido tan pequeño que, a diferencia de todos los demás gobiernos de América Latina, no ha sido capaz de comenzar la construcción de esa red metro. Eso creo que no es el espacio para que nos pongamos a explicarlo con detalle, pero lo que necesita Bogotá no es un trencito chiquitito por la Caracas para que salgan las fotos. No es eso. Lo que necesita es una red metro, que en muchos sectores de la ciudad debe ser subterránea, pero la discusión sobre si es subterráneo o es elevado es una discusión que no es menor, pero es que el problema es que este metro no solamente es elevado, que genera unos deterioros enormes a la ciudad, sino que aparte es un tren de juguete. Es un tren de una muy baja capacidad. Entonces, digamos, que está pensado como la propuesta o la lucha del concejal Carlos Carrillo va a ser para reforzar ese metro, aunque ya está contratado, ¿sí? O ya, bueno, está bien, extendamos o hagamos una red más grande con otras características. A ver, hay dos planteamientos que son importantes. El primero es que en este nuevo POT, además, se abre esa oportunidad con la caída del POT, quede y la ciudad desarrolle con todo el rigor técnico una red, un sistema integrado de transporte masivo, no solamente para Bogotá, sino para la sabana de Bogotá, porque esa integración regional no puede dejarse por fuera. Y esa red debe quedar planteada a 60, 70 años, después ya veremos de dónde sale el dinero para construir las otras líneas, pero la red tiene que quedar diseñada. Esa es una primera pelea que hay que dar, y yo espero que la alcaldesa lo entienda y pues traiga a la gente más idónea para que se desarrolle esa red, como ha pasado en tantos lugares del mundo. Pero el segundo punto es lo que ya quedó contratado. Yo se los digo con toda claridad, desde el Consejo yo voy a hacer hasta lo imposible porque ese proyecto no se construya y porque los responsables de haber embarcado a la ciudad en ese esperpento terminen en la cárcel si es necesario, porque lo que están haciendo es de una irresponsabilidad enorme. Coger 4.500 millones de dólares de un país con todas las necesidades como las que tiene Colombia y gastárselas en una supertroncal de Transmilenio y en una operación de especulación inmobiliaria, pues a mí me parece que eso realmente es un crimen con los ciudadanos. Así que yo creo que el hecho de que se haya firmado no implica
que podamos desconocer todas las irregularidades que ha habido antes. El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, por ejemplo, hizo unas denuncias muy graves sobre la posible colusión antes de que el alcalde Peñalosa firmara este contrato a hurtadillas como un gángster a la mitad de la noche en algún salón oscuro del Palacio Líbano. Entonces yo sí insistiré en esta pelea. Creo que es algo que hay que... No podemos simplemente decir, no, es que ya quedó contratado, entonces no hagamos nada, porque pues sí, aquí hubo unos excesos que creo que deben tener responsables. Yo le pregunto, porque usted dice que fue firmado, no, yo vi que fue un acto público la firma, lo que sí fue la adjudicación. La adjudicación, perdóneme, la adjudicación fue a hurtadillas. La firma la adelantaron. Ajá, también, adelantaron pero 2 días. ¿Qué piensa usted frente a eso, concejal, la posición suya frente al metro? Se debe hacer. En este, pues, digamos, como también hablando de las dudas o los puntos que está señalando el concejal Carrillo. No, soy totalmente convencida de que debemos de trabajar para que el metro salga adelante y llevar el metro pues a esa extensión de la que está hablando Carlos, de alguna manera de esa red, de que llegue a Soacha, por ejemplo. Yo sí creo que el metro se debe extender y debe tener la oportunidad de poder movilizar también a todos los usuarios de Soacha, que son casi 300.000. Yo creo que debemos de trabajar sobre lo construido. Ya el metro es un hecho, es una realidad, hay que sacarlo adelante entre todos, no podemos dar más espera. Hemos esperado por mucho tiempo un metro en esta ciudad y yo creo que pues frenar este proyecto serían otros 50 años de retraso seguramente. Entonces por eso debemos avanzar en el metro, sobre lo construido trabajar y seguramente pues dentro de un planteamiento pues ampliar las líneas y seguramente ya lo que venga pues podrá estar dentro de los estudios si es por encima o por subterráneo. Concejal, con respecto al POT, hablemos del POT. Usted sabe que finalmente la alcaldesa electa Claudia López ha dicho que va a aprovechar muchos elementos de ese POT y que va a tratar de sacarlo lo más adelante posible. ¿Qué le gusta del POT que presentó Peñalosa y que se cayó y que no le gusta? Es una prioridad para la ciudad. Necesitamos en estos momentos avanzar. Es una hoja de ruta que necesitamos nosotros como ciudad. Hace muchísimos años pues que no tenemos esta hoja de ruta y creo que es esencial que saquemos adelante el POT. Obviamente pues ahorita estamos en un limbo jurídico. No sabemos qué va a pasar porque creo que estamos en estos momentos como expectantes en lo que si el Consejo pues va a llamar a poder debatir el POT pues como... Es que eso, el limbo jurídico es una cosa muy complicada, Manolito. Muy complicado, porque es que yo, lo que señala la doctora Carolina, yo no sé, Carlos, si tiene claridad sobre lo que está haciendo la magistrada. A mí me parece que la magistrada está abusando. Estamos hablando de la maestra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Siempre confundo administrativo. Porque es que le está quitando... Que le pide al Consejo que vuelva y vote. La magistrada Villamizar. La magistrada Villamizar. A mí me parece eso que decida de fondo. Que decida de fondo. Que vuelva y vote sobre el POT, por ejemplo. Que se debata y que de fondo pues vote el... No, y que vote positivamente. Si el Consejo es autónomo, ¿por qué va a tener que votar positivamente? Porque lo dice la magistrada, pregunto yo, no sé. Sí, es una extralimitación total. En el POT Lázaro, pues ya después de que ya está muerto, déjenlo tranquilo. Pero es importante, yo creo que... Me voy a divertir mucho yendo a Carlos Carrillo con unos ejemplos. Yo creo que es muy importante y es un reto grandísimo. Si esto se logra dilatar hasta el año 2020, pues deberá ser una prioridad de la alcaldía. ¿Qué le gusta de lo del POT que hay ahora, lo que planteó Peñalosa y qué le cambiaría si es que tiene alguna opinión frente a uno de esos dos? Pues yo realmente no he estado como muy juiciosa leyendo todos los planteamientos del POT, porque creo que es un ejercicio del Consejo actual, pero obviamente sí estoy muy contextualizada sobre lo que está pasando en materia de POT. Creo que es importantísimo, es un POT, lo hablábamos con Carlos, de hecho ahorita, que es enorme, son casi 500 artículos, entonces pues imagínate, me imagino que pues hay mucho para aportar a la ciudad. Y yo creo que Peñalosa ha sido visionario en ciertos temas en cuanto al tema de urbanismo y hay que considerar, porque en temas ambientales creo que todavía le hace falta mucho al POT por debatir. De hecho, así mismo pues lo ha manifestado las diferentes organizaciones sociales ambientalistas. Entonces creo que es importante revisar del POT que le des las garantías ambientales a la ciudad. Concejal Carrillo, la misma pregunta, frente al POT.
Lo único bueno de ese POT es que la absoluta falta de lealtad de algunos concejales actuales lo hundió, porque a rey muerto, rey puesto. Entonces eso no fue sino que se fuera, aparece la nueva alcaldesa, y a estos concejales a los que Peñalosa les dio todo su cariño, todo su amor durante 4 años, se le voltearon y le hundieron el POT a último momento. A mí eso me parece, es algo que celebro. Yo realmente no tenía ninguna esperanza de que ese POT se fuera a hundir, y se hundió. ¿No le gusta nada del POT? Que se haya hundido, que planteó Peñalosa, es lo único que me gusta. No, el diagnóstico está muy bien hecho. Digamos que es un POT que, pues además desarrollar este tipo de cosas cuesta mucho dinero. Creo que el diagnóstico seguramente se hizo bien y eso se podrá aprovechar. Pero en cuanto a lo que el POT propone, al modelo de ciudad que plantea Enrique Peñalosa, pues es un modelo de ciudad pensado para los constructores. Esto es un POT básicamente hecho a puerta cerrada con Camacol, para beneficiar a unos constructores, a unos desarrolladores, para hacer lo que saben hacer, que es especulación inmobiliaria. Yo le digo una cosa, Mauricio y Manolito, les digo una cosa. Vean quién es el secretario de Planeación. El secretario de Planeación, que es un señor muy querido, muy amable, muy dicharachero y todo lo que quieran, es el dueño de Contexto Urbano, que es una firma gigantesca. ¿Y quién fue la secretaria de Planeación del primer gobierno de Peñalosa? Su socia, Nora Aristizábal, dueños de la misma firma y además dueños de Conconcreto. Entonces aquí esto fue tan descarado que pusieron a una de las personas que más conoce la norma para hacer la norma y favorecer a los constructores. Es así. Entonces el desafío que se le viene a la alcaldesa es bien complicado, porque tiene que volver a hacer el POT. Yo no creo que lo puedan entregar en un año. No creo que eso vaya a pasar. Pero aparte tiene que negociar no solamente con la sociedad civil, pues con los, digamos, con los sectores políticos, con los sectores ambientales, con la sociedad en general, con los afectados, que yo espero que lo haga bien. Espero que, a diferencia de esta alcaldía, sí escuche a las comunidades y no quiera pasar por encima, como pasó en tantos lugares, en la Alameda Entre Parques, en la, entre comillas, Alameda Entre Parques, que afortunadamente ya no verá la luz, con la comunidad del barrio Iberia, bueno, con tantas comunidades por las que Peñalosa pasó por encima y les impuso ese POT. Tiene que negociar con las comunidades, pero aparte tiene que negociar con los constructores. Eso es una tarea política titánica. Y después tiene que hacerlo aprobar en el Consejo. Entonces, creo que el reto es muy grande. Hay algo que es muy grave de ese POT, y es el nivel de densidad. Y pues esto es una analogía muy simple. La densidad es como el agua, ¿cierto? Manolito se está tomando un vaso de agua y no le va a hacer ningún daño. Pero si no fuera un vaso de agua, si no fuera una avalancha, pues entonces el agua ya no es tan buena cuando es en cantidades demasiado grandes. La densidad puede ser buena hasta cierto punto, pero los niveles de densidad que planteaba el POT de Peñalosa pues estaban por encima de ciudades como Mumbai, Karachi. Nos iba a poner realmente a un nivel de densidad que puede ser muy beneficioso para los constructores, pero que afecta a la calidad de vida de la ciudad. Mauricio, es importante también resaltar en el tema del POT que se debe incluir Bogotá región también ahí. Es algo que el POT actual no lo considera, y creo que es muy importante para lo que está planteando la nueva alcaldesa, y es lograr poder articular Bogotá región. Hay un estudio, yo no sé si ustedes lo vieron, de Sabana Centro, que hizo esta semana, fue revelado tal vez por el diario El Tiempo, donde habla del 38% de personas en que aumentó, digamos, la presencia o ¿cómo se llama eso? La población en la Sabana de Bogotá, en los municipios de la Sabana. El 11%, mucha gente que se va de Bogotá. ¿No cree que el POT de Peñalosa evitaba de pronto eso o no? Sí, justamente ese era el propósito. El propósito era ese, pero insisto, que la ciudad sea densa no implica que deba ser extremadamente densa. ¿Cuál es el problema de que las personas se vayan a vivir a Mosquera, o se vayan a vivir a La Calera, o se vayan a vivir a los otros municipios? El problema es que no hay transporte. Esto por ejemplo, pasó en Madrid. Usted simplemente coge estos municipios que están a los alrededores, les pone un tren y ya. ¿Cuál es el lío? Si usted hace buen urbanismo en esos municipios, no hay ningún problema en que la gente viva ahí, probablemente con unos costos de metro cuadrado más bajos, probablemente con una vida pues de suburbio, con un patio más grande, con espacio para los perritos, para los gatitos, para lo que quiera. Y quienes queramos vivir en el centro de la ciudad, pues también podemos vivir en el centro de la ciudad, pero eso debe ser una decisión libre.
Cuando usted decide, como hizo el alcalde Peñalosa, mantener a todo el mundo adentro y no permitir que se vayan, pues lo que quiere es elevar los costos del suelo al interior del perímetro de Bogotá. Eso era como el fondo de la especulación. Y había un problema muy grave que es el norte de Bogotá. Sí. Y el norte de Bogotá pasaba por encima de lo único que queda de conectividad entre los cerros y el río Bogotá, pasaba por encima de la reserva Van der Hamen para favorecer ¿a quién? Pues a los dueños de esos terrenos, a los que han estado engordando esos lotes durante décadas, y pasar por encima de los criterios científicos, pues a mí sí me parece una cosa absolutamente escandalosa. Es poner el negocio por encima de cualquier otro concepto. Su visión de la séptima, concejal Arbeláez. Es un proyecto que debe salir adelante también. Es muy importante para la ciudad. Es muy importante para la ciudad, para encara también a lo que viene del metro, y es poder pues generar movilidad para los ciudadanos. Yo apoyo el Transmilenio por la séptima. Sí, sí. ¿Cuáles son las razones? Bueno, por eso, porque usted dice se necesita tema de movilidad. Es que hoy en día transitar por la séptima es todo un caos. O sea, quienes nos movilizamos por esa vía entendemos pues lo que es un caos y lo que es estar en trancón todo el tiempo y vivir en eso sin calidad de vida. Entonces yo creo que las vías son importantes para la ciudad, y esta es una troncal que yo he visto el proyecto y me he tomado el tiempo de revisar el render y todo, y pues es un proyecto muy ambicioso y creo que debe de salir adelante. Quienes conocen y quienes votaron por el concejal Carrillo saben perfectamente que su posición ha sido muy consecuente su de causa. oposición. Sí, exactamente. De hecho fue una de sus primeras causas, pues digamos. Pero escuchémoslo porque hay que, estamos en ese ejercicio. Pues este ejercicio, lo que estamos haciendo, y yo creo que se han dado cuenta, no es poner a controvertir, no, esa no es la idea de nuestro programa. Las controversias, por supuesto, surgen, pero no es el centro de la sí, no es el centro de nuestro programa. Está muy temprano para debatir, eso es mejor como por la noche. De pronto, sí. A mí una cosa que me encantó de esta lucha de los vecinos de la troncal de la séptima es cómo unificó sectores con diferencias políticas enormes. Realmente quien hundió el proyecto, quien le dio la estocada final a ese proyecto fue el senador Rodrigo Lara de Cambio Radical, que pues está muy lejos de la ideología de mi partido. Entonces, lo que hubo ahí fue una ciudadanía que se organizó no alrededor de un tema ideológico, sino alrededor de oponerse a un proyecto que primero pues los afectaba económicamente, porque las personas, a los propietarios de la séptima, pues a cualquier persona le desvaloriza que le conviertan la séptima en una Caracas 2.0. Entonces ahí hay un primer paso para que la ciudadanía diga como, venga, es que me van a hacer otra troncal de la Caracas enfrente, y sale la administración creyendo que nos metemos un crayón en la nariz, que tenemos 4 años, a decir, no, es que esta no va a ser igual, pero es que hay un Transmilenio a 20 metros de ahí. No, esta no va a ser igual porque las estaciones van a ser transparentes. Y uno dice, sí, claro, y las barreras anticoladas van a ser transparentes, y los buses van a ser transparentes, y la gente es transparente. Pues esto francamente fue un poco un insulto a la inteligencia de la ciudad, y les salió muy mal, al punto de que el proyecto se cayó. Ese proyecto en este momento está detenido, yo espero que siga detenido, pero hay un par de cosas importantes sobre el proyecto específicamente que creo que hay que mencionar. Su costo. El proyecto arrancaba en 2.4 billones de pesos. Eso, más los sobrecostos que ha tenido Transmilenio históricamente, podría estar haciendo que el proyecto llegara a 50 millones de dólares el kilómetro. Con 50 millones de dólares por kilómetro, usted construye casi cualquier sistema de transporte, excepto un metro subterráneo. Hay metros elevados de 50 millones de dólares el kilómetro. Las líneas nuevas que se han hecho en América Latina, la de Quito, las 2 nuevas de Santiago de Chile, costaron 100 millones de dólares el kilómetro. Y aquí estamos hablando de que nos vamos a gastar 50 millones de dólares kilómetro para convertir la séptima en una segunda Caracas. Eso es un despropósito. ¿Cuál sería la solución a la séptima? Porque por lo que yo la historia que uno oye de la séptima, yo recuerdo que los primeros estudios lo hizo el gobierno de Lucho Garzón, que fueron en septiembre de 2007, exactamente. Y él llega y dice, no tomo la decisión, más no por el convencimiento de él, sino porque venía Samuel Moreno, que dijo que el metro iría por la séptima. Resulta que no podía ir por la séptima. Pero digamos, ¿cuál sería la solución? Porque es que yo he escuchado que un corredor ecológico, que Transmilenio,
Transmilenio Light que hizo Samuel Moreno y fue... Que dejó adjudicado, ¿no? Exacto, dejó adjudicado. ¿Y qué hay que hacer con la séptima? Porque lo que dice Carolina es cierto. Hay que movilizarnos, es una de las problemáticas más grandes de Bogotá. Lo que pasa es que la séptima hace parte de un corredor. El problema no solamente es la séptima, uno no puede entender la séptima como una vía aislada, porque tiene que, ahí está, la circunvalar, la séptima, la 11, la 13, la Caracas. Carlos, pero ¿no le da la impresión que lo estamos como pensando que la séptima es solamente de la 32 a la 100? No, pero por ejemplo... No, el corredor es completo. Hay un corredor de transporte que es el corredor del borde oriental, que es el que tiene la mayor cantidad de viajes y ha sido así desde siempre, desde el tranvía de mulas, desde los días del tranvía de las Lorencitas que iban del centro a Chapinero. Esa conexión entre esas dos centralidades de la ciudad siempre ha sido el problema más grave de transporte en la ciudad. Yo creo que las personas que recuerdan esos buses, los buses cebolleros que iban desde el occidente o desde el noroccidente o desde el suroccidente, todos pasaban por ahí. Entonces, si usted quería ir de Engativá a Kennedy, no había buses que fueran así, sino que todos subían hasta Chapinero, iban al centro y después sí bajaban, porque por ahí es donde está la mayor cantidad de viajes. Resolver ese problema hoy implica resolver el problema de 75.000 pasajeros por hora por sentido o más. Y eso solamente se resuelve con un metro de altísima capacidad. En este momento, ese corredor podría estar siendo uno de los corredores de transporte con mayor demanda en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese corredor? Hay que meter un metro por debajo, como hicieron los ingleses hace 150 años, porque están los pasajeros. El país tiene los recursos. La técnica, hace 150 años, permite construir metros subterráneos. Aquí el problema es una decisión política, porque cuando usted soluciona el mayor problema de movilidad con un metro de altísima capacidad y subterráneo, pues la ciudad no va a volver a permitir que se gasten los recursos en esos pañitos de agua tibia que son los buses BRT. Y aquí hay unos actores muy poderosos detrás de esto, desde la academia, desde los negocios, desde la política, o todos metidos juntos, defendiendo los buses BRT. Concejal, en su opinión, ¿cuál sería la solución? ¿Volver a usted... ¿Le gusta la idea de que este proyecto que se presentó se vuelva a presentar? Pues necesitamos proyectos de movilidad que permitan que la gente vulnerable también tenga cómo movilizarse. En la séptima encontramos problemas como las personas, la gente que vive en el Codito, que no tiene cómo movilizarse. Entonces yo creo que es importante que avancemos, toca esperar, digamos de alguna manera, como cuál es la visión de la alcaldesa actual frente a la séptima y cuál van a ser los proyectos para solucionar, pero que claramente el Consejo también tiene que generar una posición al respecto. Entonces el proyecto de la séptima, debemos de solucionar el problema de la movilidad de la séptima. Reserva Van der Hamen, usted sabe que acaba de caerse el equipo técnico de la CAR. No, pero sabe que hay algo curioso, que ayer María Mercedes Maldonado estaba denunciando, dice... ¿Será que van a cambiar la posición los señores de la Junta Directiva? ¿Por qué? Porque es que el concepto técnico no obliga. Ya. No es una decisión de fondo. Sí, pero debería, yo diría que debería obligar, porque pues es una vaina de técnicos. Pero lo que hizo fue dice, frente a la solicitud de sustracción, pues. Exactamente, pero ella dice, ojo, que va a decidir la mesa directiva, porque la mesa directiva puede o no acoger, la Junta Directiva puede o no acoger eso. Bueno, su posición en el Consejo frente a la intervención. 3 vías muy importantes. En estos momentos la administración está solicitando la sustracción de una parte de la Van der Hamen para poder desarrollar estas vías que son tan importantes para la ciudad. Les voy a poner un ejemplo con la vía Subacota, que yo sé que los que han tenido la oportunidad de estar cogiendo esta vía, pues se dan cuenta el trancón que se genera en esta vía, que son más de 80.000 estudiantes que están por el sector, que se tienen que pues aguantar casi 2 horas en un bus, los niños, hablo frente a los niños, y que debemos de desarrollar esta vía. La ciudad debe crecer organizadamente, y pues es muy importante para la ciudad las 3 vías que se están solicitando pues en el tema de sustracción, que es lo que en estos momentos está decidiendo la CAR. O sea, ¿le gusta esa idea de 3 vías? Pues, pero por supuesto, hay que ampliar la carrera novena, la avenida Boyacá, son
vías que nos van a permitir movilizarnos, porque pues entonces si estamos hablando de un problema de movilidad en Bogotá y no lo solucionamos pues desarrollando estas vías, sobre todo hacia el norte, que vemos pues unos trancones monumentales, pues debemos de apostarle a estos proyectos. Sí, concejal, usted. Imagínense que yo ayer almorcé unos vegetales salteados con proteína de gluten, que compré los vegetales orgánicos en la reserva Van der Hamen este domingo. Yo estuve el domingo en la reserva, en la siembra. Sembré un arbolito que voy a ir a cuidar y sembraré muchos más durante estos 4 años. Y es un espacio maravilloso. Y claro, uno llega ahí y dice, pues a los constructores esto se les hace agua a la boca, esa riqueza natural, porque eso también es un gancho para vender. ¿Quién no quisiera vivir ahí en balcones de Van der Hamen, ¿no? Entonces llega Amarillo o el que sea y construye un edificio de 20 pisos mirando al Cerro La Conejera, pues maravilloso, ¿cierto? Porque es un lugar ecológicamente privilegiado. La naturaleza pues fue muy generosa con esta sabana. Y ese pedazo de la ciudad que los desarrolladores en su apetito no lograron consolidar, pues es un patrimonio que nosotros tenemos que defender a toda costa, porque es lo único que queda de lo que fue ese ecosistema de la sabana. Así que yo creo que no hay que sustraerla, no hay que cambiarla. Esto es una discusión que además se cerró hace muchos años, y la cerró un comité de personas muy capacitadas, empezando por el profesor Thomas Van der Hamen, cuyo nombre adoptó la reserva años después, y aquí hay un consenso científico sobre la importancia de proteger esa reserva. Pero ¿qué pasa? Salen los políticos como el alcalde actual, los desarrolladores, las personas interesadas, a decir, no, es que esos son unos potreros, es que ahí no hay guacamayas, ahí no hay micos, hay alcaravanes, hay una riqueza de insectos, hay una riqueza en fin, o sea, esa reserva no se toca. No se toca porque hay un consenso científico sobre el hecho de que no se puede tocar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la vía? Pues habrá que buscar la manera de hacer la vía sin tocar la reserva. ¿Cómo sería? Pero yo hablaba con María Mercedes Maldonado a propósito de eso. Esta semana le dije yo, ¿cómo hacen la...? Y ella decía, mire, la vía Cota-Suba, esa que queda por digamos, el occidente de Bogotá, ella dice, esa es necesaria hacerla. Es necesaria, pero hubo una carreta, decía ella, de la administración distrital, y es que a pesar de que era necesaria y que de pronto sustraía, había que ver cuánto sustrae, pero decía, no había dinero para hacerla. Es decir, se habla de que hay que ampliarla, pero no se habla del dinero. No sé si me hago entender, que es un poco lo que en este momento está en discusión. El problema aquí es que no hay dinero para reparar el daño que se le haga a la reserva. La reserva es invaluable. Y pues Peñalosa desde su primera administración viene luchando contra esto. Perdió en todas las instancias jurídicas y luego pues su enorme poder como alcalde hizo que se reviviera esta discusión. Pero esta es una discusión que está zanjada y yo creo que en este caso sí confío en que la alcaldesa Claudia López va a respetar su compromiso con la reserva, y creo yo que en estos 4 años esa reserva no se va a tocar y se va a restaurar, que es lo más importante. En lo que se tiene que ir el dinero en este momento, en mi opinión, es en restaurar la reserva, porque por supuesto que este ecosistema pues ha sido, hoy hay cultivos, hay un montón de cosas ahí que además van a seguir funcionando. Nadie está diciendo que los colegios se van a ir o que la gente que ya vive ahí se va a ir, eso no es así, pero sí hay que restaurarla y tiene un enorme potencial, porque son unos suelos de una riqueza impresionante. Usted casi que deja ahí eso solo y él solito va a recuperar el ecosistema, la naturaleza vuelve por lo que le pertenece, que es uno de los problemas, por ejemplo, con la autopista. Usted hace una autopista por la mitad de un humedal y la naturaleza va a volver a recuperar lo suyo, por eso se inunda todo el tiempo, es problemática. Hay una visión que nosotros tenemos que abandonar y es la de imponernos sobre la naturaleza. Nosotros tenemos que someternos a la naturaleza. La movilidad de Bogotá va más allá del metro, que ya lo tocamos, y del corredor de la séptima. El problema con el SITP y el problema en general de la movilidad en la ciudad, ¿cuáles creen ustedes? Y las relaciones con la Secretaría de Movilidad, en fin, los puntos claves como propuestas o como ideas para trabajar desde el Consejo. Pues
para poder mejorar la movilidad de Bogotá, sin lugar a dudas, pues hay que hacer el proyecto Metro Bogotá una realidad y pues hay que no moverle una coma. Creo que hoy pues estamos tranquilos los bogotanos de que se adjudicó el metro. Pero digamos, más allá del metro, porque pues evidentemente esto pues es parte de una solución. Pero de lo mismo que estamos hablando, vías, troncales, necesitamos, eso es lo que le digo, extender este metro hasta Soacha, lograr de verdad que la movilidad en Bogotá, este tipo de iniciativa solucione el problema de fondo. Sí, porque es que hay una gran, digamos, en materia vial hay un enorme desafío, hay una gran deuda. Yo no sé si en los Regiotram, bueno, ya está el de Occidente, está... Pues, debe firmarse, marcha, sí. Debe adjudicarse el 21, creo que se adjudica la semana entrante. Yo no sé si ese proyecto se adjudica o no. Sí. Pero la alcaldesa le he oído con el gobernador de que van a trabajar, por ejemplo, el del norte, llegando por la Novena, no sé. ¿Esos proyectos son viables? Y el SITP particularmente. No, el SITP. Por eso, particularmente con eso. Es un fenómeno. El SITP yo creo que nos toca hacer un enorme esfuerzo por mejorar el servicio del SITP. En las localidades lo que evidenciamos es que hay un problema de ruta, hay un problema de frecuencia. No pasan los buses por las localidades y obviamente pues esto lo que genera para las localidades como por ejemplo San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, donde las frecuencias y las rutas del SITP pues no son buenas. Entonces creo que esto es un gran desafío que tenemos y es mejorar la movilidad en materia de SITP, porque pues este modelo hay que cambiarlo, no funciona. Concejal Carrillo. El SITP salió terriblemente mal, está mal planteado desde el comienzo, está mal planteado en su esquema de negocio, está mal planteado, las rutas no están bien pensadas, pero es que hay un problema aquí, es que mientras no se solucione el problema de los ejes estructurantes del sistema, el SITP tampoco se va a poder solucionar. Los buses... Esperen, antes de eso, para que todos tengamos claridad, ¿qué son ejes estructurantes del sistema? La red de metros. La red de metros. Mientras Bogotá no tenga una red de metros, una red de transporte masivo de altísima capacidad que Transmilenio no puede satisfacer, no hay cómo arreglar el problema del SITP, porque entonces, usted va a seguir teniendo... Tanto estamos... Pues hay que mejorarlo, pero son pañitos de agua tibia. Le pongo un ejemplo. Esas rutas, las T, el T11, el T3, el T no sé qué, son unas rutas de 2 horas, o sea, rutas que arrancan en Usme y terminan en Usaquén. Eso es una locura. Eso no funciona. Usted no puede tener unos buses que tengan unas rutas de 2 horas. Eso es absurdo. Pero además, Carlos, eso no fue pensado así y les quedó así. Pues es que los buses tienen que alimentar al grande. Los buses chiquitos alimentan al transporte masivo. Mientras eso no funcione, pues el problema no se va a solucionar. ¿Qué hay que hacer? Pues pañitos de agua tibia. Por ejemplo, informar a los usuarios. Es muy grave. Todos los buses del SITP tienen telemetría. Hay una central de mando donde se sabe en qué punto exacto está cada bus. Es increíble que a estas alturas de la vida los bogotanos tengamos que seguir parándonos en un paradero a esperar un bus que muchas veces es un mito urbano. Entonces, el T no sé qué, no, ese bus lo espera 20 minutos, 25 minutos, después de 30 minutos usted dice, no, en 2 minutos tiene que pasar y el bus no pasa. Es impensable que a estas alturas de la vida la gente no pueda ver en su teléfono en dónde está el bus, como ve en dónde está un Uber o en dónde está un taxi. Entonces, ese tipo de cosas se pueden solucionar, hay mejoras que se puede hacer al SITP, pero la verdad es que mientras la base de la movilidad de Bogotá, de una ciudad gigantesca, sigan siendo los buses, aquí no hay nada que hacer. En sostenibilidad, o mejor, digamos, bueno, sostenibilidad es los buses eléctricos, el tema de la movilidad a través de la energía eléctrica. A propósito, fue que ha aprobado un proyecto del Polo Democrático, tal vez este fin de semana, Sergio Nieves, sobre el cambio de, mejor dicho, de energía, sí, para los buses. Que han venido trabajando varios concejales en ese sentido. Las finanzas, porque es que hay quienes dicen que realmente lo que viene es una administración de deudas, porque está muy endeudada la ciudad para el futuro y que el Consejo va a tener un poco las manos amarradas. Su opinión, ¿eso es cierto? ¿Le parece que es así? Pues creo que
a la alcaldesa actual le queda una ciudad planeada. O sea, en estos momentos hay más de 2.500 obras que se deben sacar adelante, obviamente con una inversión alta, y que precisamente por eso también debemos de supervisar que estas obras se hagan y que pues estos dineros no se queden perdidos. Entonces, seguramente yo creo que la ciudad está endeudada en tema pero con gusto, porque pues hoy vemos obras, vemos colegios, vemos hospitales. En estos momentos la ciudad está en construcción. Concejal, frente a ese punto de las finanzas. Frente al punto de las finanzas, es muy importante que los ciudadanos entiendan la gravedad de votar mal al Consejo, porque el Consejo anterior fue de una enorme irresponsabilidad. Entonces, las bancadas de Cambio Radical, la bancada del Partido Verde, el mismo partido de la alcaldesa, porque la bancada que hay hoy en el Consejo, con excepción de Mafe Rojas, pues es una vergüenza. Este Consejo, en un acto de irresponsabilidad enorme, le aprobó a Peñalosa todo lo que quiso. Dejó la ciudad sobreendeudada, dejó la olla raspada. Entonces, ¿qué viene? Viene un problema muy serio para la alcaldesa, porque es muy poco el margen de maniobra que va a tener. Y aparte, en la campaña se pone a hacer promesas del tipo de que va a congelar el predial y no sé qué. Entonces, yo creo que sí hay un reto muy duro para la alcaldesa en este momento de conseguir recursos para hacer sus propias obras. Ella tiene unas obras prioritarias, por ejemplo, los trenes de cercanías, que hay que evaluarlos con mucho cuidado, los que hablaba ahorita Manolito, porque eso no son líneas de metro. Y esos proyectos, el Regiotram de Occidente, el proyecto Bogotá-Zipaquirá, esos proyectos hay que evaluarlos con mucho cuidado. Son proyectos que pueden ser necesarios, que si se hacen bien pueden ser muy benéficos para la ciudad y para la región, pero tienen que hacerse bien. Por este ánimo de inaugurar, de dar resultados, de mostrar gestión, no podemos cometer errores en el desarrollo de esos proyectos. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho rigor técnico. Entonces, yo sí creo que la alcaldesa va a tener problemas en términos fiscales. Los gastos de la ciudad aumentan, el recaudo también tiene que aumentar. Si se habla de no subir los impuestos, pues ¿de dónde va a salir la plata? Además, la alcaldesa firmó unos compromisos con la ETB, con varios sectores que también van a tener una incidencia fiscal. Yo espero que en esta administración no se enajenen acciones de las empresas públicas, así que creo que va a ser un desafío muy grande ver de dónde van a salir los recursos para los proyectos. Sí. ¿Usted cómo ha visto, doctora Carolina, los primeros días del inicio no de gobierno, sino de anuncios de la alcaldesa? ¿Usted cómo la ve? Y frente al diálogo que ha tenido con algunos partidos. Pues la bancada del Partido Cambio Radical y todas las bancadas estuvimos reunidos con la alcaldesa electa, y digamos que su voluntad creo que está muy bien intencionada. Esperemos cómo va a ser el ejercicio ya de su administración. Y eso está bien que desde las diferencias pues pensemos en la ciudad, que desde las diferencias pues no volvamos esto un tema político. Al país le ha costado muy caro hoy pues tanta polarización y tanta división. Creo que debemos de trabajar unidos, sin importar en estos momentos el partido que representamos. Y esa ha sido como lo que ella ha venido transmitiendo, y creo que eso es muy importante hoy para la ciudad, y esperamos que de verdad pues este mismo sentir continúe. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo se va consolidando la coalición en el Consejo? Pues todavía hay como todavía hay muchos... charlas, pero uno sabe más o menos por dónde va el agua del camino. Manuelito, ¿no? Está más ¿Cómo la informado. dice usted? A ver qué piensa ella. Tómele la fotografía. Yo veo hoy está el Polo, el Partido Verde, que son de gobierno, digamos, que fueron los que, exceptuando aquí el doctor Carrillo, que ha sido desde el principio opositor, y él lo reconoce, que ha sido opositor. Ahora, yo no sé si usted va a ser concejal de gobierno o no. Yo no pienso así. Yo creo que un concejal tiene una responsabilidad, y la responsabilidad de control político es hacer control político, no hacerle la vida fácil a la alcaldesa. Además, pues yo soy una persona de izquierda. Yo milito en el Polo Democrático, es un partido de izquierda democrática. La alcaldesa, pues es una alcaldesa de centro derecha con la que inevitablemente va a haber diferencias ideológicas. Ahora, hay una coalición, yo creo que hay unas buenas intenciones de parte de la alcaldesa, pero yo no tengo la más mínima pretensión de ser gobernista, entre otras, porque yo no tengo una estructura política que mantener. Yo no necesito
de ninguna manera tener cercanía con el gobierno para hacer política. Así que esa generosa votación que, pues, de los bogotanos que nos acompañaron, no solamente me obliga a hacerlo bien, sino que me da la posibilidad de tener una absoluta independencia, incluso en ciertas posturas oficiales del partido. Porque el partido está, digamos, cerca a la alcaldesa. Es partido de gobierno. Sí, es partido de gobierno. En este momento, ¿cómo está la Y coalición? arranca con 12 concejales. Con 12 concejales, De 4 del su Polo, partido. 16 de son gobierno. 16 y 16 de 7 gobierno. liberales que ya dieron, vamos con la coalición. Claro, que es que esta es la coalición de consejo, no es de gobierno. Pero ¿sabe, Manolito, que yo no veo a los liberales tan cerca? Espero no equivocarme, pero yo no veo a los liberales tan cerca. Yo creo que las estructuras políticas tradicionales, en este caso Cambio Radical y el Partido Liberal, creo que van a estar lejos de Pero digamos, para los de- primeros acuerdos políticos del consejo, que es la gobernabilidad del consejo, no la gobernabilidad de la alcaldesa. Sí, correcto. Exactamente, ahí es donde hay en este momento ya unos acuerdos. Lo sabremos en una semana, yo no lo sé. Seguramente Manolito sabe No, más no, que Sí, yo Manolito está de esos informado acuerdos. día a día. Pero yo creo que la alcaldesa puede constituir las mayorías sin comprometerse demasiado con esto. A mí me incomoda un poco la figura que va a jugar, el papel que va a jugar la figura de Carlos Fernando Galán. Él tiene una curul por el estatuto de la oposición, por haber sido el segundo, por haber sido el que perdió en contra de la alcaldesa. Entonces, si esa curul de oposición llega a ser gobierno, pues me parecería una cosa absolutamente, pues, como sui generis, Sí, claro que bien sí. extraña. Sí, es como decir si el señor Gustavo Petro hubiera sido, Llega a gobernar con Duque. llega a gobernar con Duque, no, en eso estamos de acuerdo. Pero digamos en la coalición ya se habla de que la presidencia el primer año va a ser para el Partido Verde y para el Polo la comisión del plan, que es la más importante del año entrante. Debe ser, pero la presidencia del Partido Verde, ¿para quién? Eso es importante, porque es que el verde es más bien como marrón, como cuando usted coge todas las témperas y las mezcla. Entonces, ¿el verde va a ser para el verde verde o el verde va a ser para el verde rojo o para el verde azul? Bueno, o para el está por lo que yo conozco, es Mafe Rojas. verde? Ojalá. Es la más opcionada. Ojalá. Mejor dicho, y los jóvenes que llegaron al consejo están con ella. Usted sabe que eso se vota internamente y el consejo Ojalá. simplemente dice, el partido escoge y es este, ¿cierto? Bueno, ustedes van a llegar al Consejo, es la primera vez que se enfrentan a una corporación de estas dimensiones. Y el Consejo, ahí también hay que aceptarlo, tiene una opinión y un desconocimiento de parte de la sociedad muy importante, que yo creo que bien vale la pena reevaluar, porque aunque es cierto que como en todas las corporaciones hay muchas cosas muy difíciles, el Consejo también tiene gente que trabaja y que ha aportado muchísimo a la ciudad. ¿Cómo mejorar esa relación del Consejo con la ciudadanía, concejal? Pues dando confianza. Yo creo que este consejo tiene un reto enorme y es volver a recuperar la confianza de los ciudadanos. Un consejo renovado, un consejo joven, la participación de la mujer entra a ser importante en este consejo también 33%, porque ¿no? Son 14, hasta ahora, si uno dice, entra Susana Mohamed, fueran 15. 15 son el 33%. y eso es muy Se importante cumple la cuota, sí. para la representación de género, de que las mujeres pues estemos teniendo una voz desde el consejo y estemos representando a los ciudadanos. Entonces, esto es con confianza, con trabajo, con disciplina, con obviamente proyectos de ciudad que permitan sacar adelante en conjunto con los demás concejales también. El problema, por ejemplo, de la seguridad en Bogotá, esto es un problema que no tiene tinte político, que no tiene partido. Aquí debemos de trabajar todos pues en mirar cómo vamos a recuperar la seguridad en Bogotá que hoy a tanto nos preocupa. Sí. Los A problemas que estamos propósito viviendo. de lo que ella decía, una de sus posiciones era apoyar la idea de que no haya consumo de sustancias alucinógenas, marihuana, en los parques, pues, cerca del colegio, cerca de los colegios. Yo creo que muy pocos podrían oponerse a eso, pero el otro es el uso del espacio público. Frente a eso, su posición, concejal. Yo creo que el problema de las drogas hay que abordarlo desde una perspectiva de salud pública y sobre todo sin pacaterías, ¿no?
porque decir que la gente pueda tomar cerveza en la calle pero que no pueda fumar marihuana, pues eso es una mojigatería, porque son sustancias psicoactivas que tienen un nivel de daño a la salud similar, incluso menor. Eso es un hecho científico. O sea, yo no voy a salir a defender el consumo de una o la otra. Yo creo que sí debe regularse. Creo que el espacio público no es ni para estar consumiendo alcohol, ni para estar consumiendo marihuana, ni para estar consumiendo ningún tipo de sustancia psicoactiva, pero yo soy amigo y defensor de la legalización de todas las sustancias psicoactivas. La pesadilla del narcotráfico, que ha sido el motor de todos los dolores de este país, porque todas las violencias desde hace 40 años se han pagado con el dinero de las drogas, surge de la prohibición, de una prohibición que es mojigata, una prohibición que lo único que busca es fortalecer a unos sectores que, de la industria armamentística, de los que realmente ganan con el negocio. Yo sí creo que las drogas deben legalizarse completamente, y ahí sí se pueden regular. Decir como está prohibido en los parques y me los voy a llevar presos, eso no se puede hacer. Debe haber es una contravención, puede haber unas sanciones pecuniarias para las personas que consuman sustancias psicoactivas en los espacios públicos. Por supuesto, maravilloso que los parques estén libres de este tipo de sustancias, pero hay que abordar esta discusión, como les digo, sin mojigatería. Son las 8 en punto. Muchísimas gracias a nuestros dos nuevos concejales por haber venido a Despierta Bogotá, a conversar entre nosotros y a contarle a los televidentes pues cuáles son sus posiciones en general frente a muchos temas muy importantes de la ciudad. Concejal, bienvenida siempre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estaré cada vez que... ¿Le gusta el fútbol? Bastante. ¿Hincha de? En estos momentos del América. En estos momentos. Pero es que usted vive en Cali. Así es. Ah, entonces caleña, sí. Soy... claro. Es de Ibagué, no es hincha del Tolima, pero vive en Cali, ¿no fue? Nací en Ibagué y hice mi carrera profesional, mis estudios de Derecho en Cali, y pues después me vine a vivir a Bogotá, pero entonces de ahí un poco el arraigo salsero y del hincha de la América. La salsa, eso sí, a usted la ha descrito mucho. ¿Qué más le gusta a usted como persona? Nada, disfrutar en familia, con mi hijo. Tengo un bebé de 15 meses, entonces me lo disfruto chiquito, todos los días. Chiquito, sí. Me gusta la lectura, entonces también leo mucho. Entonces ¿Qué le gusta leer? No, pues lo que les gusta leer a las mujeres. Más novela, más un poco también como de tema de dietas, de alimentación. Pues yo conozco unas mujeres que no les gusta leer dieta, alimentación, pero sí novelas. A mí me gusta también leer. Sí, las novelas. Y biografías también. Biografías. Así es. Bueno, pues bienvenida siempre. Bueno, bienvenida muchas gracias. Siempre. Y usted, concejal, también muchísimas gracias. Qué bueno esta conversación con usted. Y usted, además de ir a cocinar verduras de la Vanderhamen, ¿qué más le gusta? A mí me gustan mucho los animales, me gustan mucho los perros, los gatos. Tengo 2 gatos. ¿Y cuántos perros? La gata se llama Bolita y el gato se llama Chululú. Chululú. Son chinos, son shanghaineses. Los traje. ¿Los trajo de allá? Sí, sí, son gatos chinos. Entonces, bolita. Chululú. Chululú. Sí, Y bolita. Y Bolita tiene nombre castellano. Bolita se llama Bolita. A mí me gusta mucho la literatura. Me gustan las novelas, el ensayo. Pues, ¿qué está leyendo ahora, concejal? Pues fíjese que hoy mismo estoy leyendo el libro de Barrientos del periodista Juan Pablo niños, dejar Barrientos. que los niños vengan a mí. Sí. Lo último que tuve en mi mesa fue esta obra de teatro de Oscar Wilde, Salomé, la única que escribió en francés, además, traducida por su novio al inglés con unas ilustraciones bellísimas, joya del Art Nouveau de Aubrey Pursley. Sí, me gustan los clásicos mucho. Me gustan mucho los clásicos franceses, Mauricio. Dumas, Stendhal, sí. Rojo y Negro, Stendhal, La Cartuja de Flaubert, Parma, sí, Flaubert, La Educación Sentimental, Mambo Bovary. También Dickens. Ah, no, maravilloso. Los rusos, sí, los clásicos, sí. ¿Y con qué se divierte? Pues con eso. ¿Qué hay más divertido que el Quijote? No, pero pues, salsa, fútbol, algo, claro. No. La Fórmula 1 me gustan los carros. ¿Sí? Sí. El fútbol no mucho, la verdad. No, es de Mauricio que es toda la hora. El sonido como rugen es impresionante.
muy emocionante. Eso es una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.